Creemos, Señor, firmemente que tú hablas a tu iglesia. Hoy, Señor, nos disponemos, decidimos abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento. Decido, Señor, centrarme aquí y permitir que tu semilla sea sembrada en mí. Haz con nosotros, Señor, como tú quieras, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que les voy a pedir que pongan mucha atención. Si veo a algún adolescente, joven por ahí, hablando algo así, les voy a decir que se pase para acá adelante, por favor. ¿Ok? Así que de aquí adelante se ve todo. Saben que no soy así también. Pero de repente sí, ¿no? Solamente. Segunda de Corintios, capítulo 3. Pero si les pido que pongamos atención es porque quizá algunas cosas podrían complicarse para entender. Y espero ser preciso, conciso y darle macizo. Segunda de Corintios capítulo 3, vamos a leer desde el verso 16 al 18. ¿Estás conmigo? Amén. ¿Ya todos están ahí? Segunda de Corintios 3, 16 al 18. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Di conmigo, el velo se quitará. El velo se quitará. Lo voy a leer una vez más. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, di conmigo, esto es para mí. Esto es para mí. Otra vez, esto es para mí. Esto es para mí. Porque dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Quiero que entendamos en estos días, semanas, es importante que entendamos algo que tiene que ver con nuestra doctrina, la enseñanza que adquirimos de Cristo Jesús. Y tiene que ver con nuestra transformación por medio de la revelación. Di conmigo, transformación por revelación. Dice aquí la palabra del Señor que la revelación es por el Espíritu. Cuando está hablando aquí acerca de gloria en gloria, algunos lo han tomado como de otra manera. Sin embargo, esta parte de gloria en gloria habla de procesos. ¿De qué? Procesos. Fuerte, como si estuvieras aquí. ¿De qué? Procesos. ¿A quién le gustan los procesos? Como ya lo hemos compartido alguna vez, por naturaleza el hombre quiere evitar o saltarse los procesos para llegar nada más a un resultado. Pero en esa evasión de procesos, nuestro ser se corrompe. Así que los procesos son necesarios porque el proceso es igual a formación de nuestro carácter. ¿Sí estás entendiendo?
despierto, te sugiero que tomes apuntes. Es una buena manera de mantenerte despierto. El proceso entonces es igual ¿a qué? Formación de nuestro carácter. Así es, formación de mi carácter. Quiere decir entonces que los procesos son buenos y tienen una razón de ser. Quiere decir que no debemos evitarlos en nuestra vida. Pero por lo regular, el ser humano trata de evitar procesos, cuando en realidad no va a ser lo mejor para nosotros. De gloria en gloria está hablando de procesos, ¿o no? Gloria en gloria. Proceso, di conmigo una vez más, proceso. Proceso. Y déjame decirte que hay gente, escúchame bien, esto es importante. Hay gente que está esperando que su vida sea cambiada por un suceso, por un acontecimiento mágico, una experiencia diferente, una vivencia extraordinaria que pueda cambiar su vida. Dentro de la iglesia hay mucha gente que espera cambios por medio de a ver, allá atrás, no se me dan. ¿Por medio de qué? Atención aquí. Suceso. La gente espera que un suceso pueda producir un cambio. Estamos esperando que haya algo que suceda que pueda hacer o que podamos tomarlo como un detonador para un cambio. Hay algunos que dicen, no, ya cuando me case, ya me voy a sentar cabeza. Ajá. Algunos pueden decir, nunca pasó. ¿Sí o no? La verdad. Otros, no, ya cuando tenga mi hijo varón, voy a hacer así. Llega el hijo varón y nunca. Cuando Dios me dé el coche que quiero, entonces y voy a ir todos los días a la iglesia. Ahora ahí sí voy a llegar tempranito. El Señor te lo dio y jamás. O sea, pensamos que vamos a cambiar o que un cambio debe venir a nuestras vidas por medio de sucesos, a veces extraordinarios. No sé si me explico. Pero algo que debemos entender es que la vida del cristiano no es así. Hay personas incluso que siguen comprando el boletito de la lotería, ¿no? Ahí para ver qué. ¿Por qué? Esperan que algún día su vida pueda cambiar por un suceso extraordinario. Déjame decirte, te repito, la vida de los hijos de Dios no deben regirse en base a esto. ¿Por qué? Podemos buscar entonces en sucesos un cambio, pero jamás tendrás plenitud mientras no haya una transformación. Jamás tendremos plenitud si no hay una... Dilo fuerte, jamás tendré plenitud si no hay una transformación. Y no estoy hablando solamente de cambios, porque transformación es diferente a un cambio, nada más a una modificación. ¿Me explico? Así que esto es para nosotros. Dile al que tienes al lado, esto es para mí. Por si pensabas que se lo ibas a echar. No, esto es para mí. Yo soy primero que lo recibo. Escucha, iglesia, escúchame. Hermano, amigo que estás aquí. Tu vida es cambiada probablemente por un suceso, pero es transformada por un proceso. Tu vida es cambiada por sucesos, pero es transformada por
procesos. Por eso son importantes los procesos. Di conmigo, proceso. ¿Alguien está pasando por algún proceso en este momento? Probablemente sí. Y déjenme decirle que los procesos no son la mejor parte, que ay, así lindo. No, el proceso va a ser un tiempo, por lo regular, no tan deseado, no tan hermoso, pero sí es necesario. Porque el proceso trae transformación. Proceso es la acción dinámica del Espíritu Santo de Dios, la acción dinámica del Espíritu y la palabra que viene a ti, a mí, para hacerte a la imagen de Cristo. No es solamente porque sí que viene un proceso, algo a nosotros, es para hacernos a la imagen de Cristo y hacer que el propósito eterno de Dios se cumpla en tu vida. Se acabaron los amenes. No, ya te digo por los que están atrás que no están ni escribiendo ni... ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Dios quiere cumplir su propósito en nosotros. Y cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios aquí en la tierra, eso nos va a traer plenitud. Hay gente que, lo hemos dicho y hemos hablado algunos domingos al respecto, ¿no? De la plenitud. Y sigo viéndolo, gente que dice tener todo pero no tiene plenitud, gente que dice que está en Cristo pero no vive con plenitud. Entonces, ¿dónde está la vida de Jesús en nosotros, que dijo que vino a traernos vida en abundancia? Y Él no es ningún mentiroso. Así que los procesos van a hacer también que esto sea posible en nosotros. Di conmigo, transformación. Así es. En ese proceso vamos a ir de gloria en gloria. Hay 4 principios aquí en estos versos, en estos 3 versos, 4 principios que el Espíritu nos da a través del apóstol Pablo para nuestra transformación. El primero comienza diciendo: pero cuando se conviertan al Señor, quiere decir que el primero es convertirse al Señor. Puedes decir, qué fácil suena, yo ya lo hice, yo ya vengo a la iglesia, yo ya me bauticé. Aquí está hablando convertirse al Señor, ¿o no? Déjenme decirles, hay gente que se congrega pero no ha sido convertida. Hay gente que asiste a iglesias pero nunca ha sido convertida. Hay gente incluso que se ha remojado diciendo que se bautizaron y nunca fueron convertidos. ¿O no? Por eso Jesucristo dijo: el que, número 1, creyere y fuere bautizado. Pero primero pone en ese orden el que creyere, el que cree. Porque el creer en el Señor Jesucristo, y ya hemos visto todo lo que implica, va a traer una convicción en nosotros de que nos hace falta algo más. Va a traer una convicción de que necesitamos ser convertidos en una nueva criatura. Y la palabra de Dios dice que el que está en Cristo
Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A menos que creamos en el Señor, hemos de tener la convicción de una conversión. ¿Me explico? Y si no hay una conversión, pues ni siquiera hemos comenzado. ¿Qué más podríamos esperar, no es cierto? No podría venir una transformación si no hay primero, número uno, una conversión. Convertidos a mí, decía el Señor. Entienden el término convertirse, ¿verdad? No es así. Pero al ¿convertirnos en qué? Porque a veces esa es la pregunta, ¿no? ¿En qué te conviertes? Pues lamentablemente todavía algunos cristianos se convierten en Hulk, nada más que sin ponerse verdes. A veces se ponen morados en la casa, dicen algunas esposas por ahí. ¿Eh? Si no parecerían Barney, dicen, ¿ah? No convertirnos en lo que nosotros esperamos o queremos. Hay una conversión que viene por medio de las decisiones que tomamos en Cristo Jesús al nacer de nuevo. Quiere decir que nuestra conversión es de una antigua naturaleza a una nueva naturaleza en Cristo Jesús. ¿Entendemos eso hasta ahora? Quiere decir que debe haber un parteaguas, un punto de partida donde digamos, este es el que era yo y este es el que a partir de Cristo Jesús comienzo a ser. Y te hago esa pregunta a todos los que están aquí escuchando. ¿Puedes percibir, hay en tu vida ese parteaguas? ¿Está ese punto de partida en tu vida? ¿O hay algunos que dicen, bueno, más o menos, o sea, no, así cambio, como digamos cambio, pues siempre he sido bueno desde chiquito? Hay muchos que piensan eso, perdón, pero sobre todo los que nacimos en cuna cristiana, podríamos llegar a pensar, ¿sí o no?, que nací medio bueno, o sea, que no hice nunca nada muy malo, ¿no es cierto? Pues, ay, me defiendo, o sea que sí. Y eso es complicado y es de lo peor. Y eso es de lo peor. Así que necesitamos una conversión. Di conmigo, número uno, se necesita una conversión. Por eso no dice aquí cuando se hayan congregado, ¿o sí? ¿Están conmigo? No dice cuando se hayan bautizado, ¿o sí? No dice cuando vayan y hagan todo lo que les piden y les dicen en la iglesia. No, dice cuando se hayan convertido. Así que número uno, el primer principio es ¿qué? Convertirse al Señor. No es cualquier conversión, convertirse al Señor. Número dos, quitar los velos. ¿Quitar qué? Dice el verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo dilo fuerte con convicción, el velo se quitará. Cuando número uno, conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuáles son esos velos? Velos o los velos son esos paradigmas, formas de pensar, criterios personales, formas de ver
las cosas a pronto. Y déjenme decirles que nuestros paradigmas, criterios personales, crean perspectivas erróneas acerca del propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el pensamiento que traemos por default está corrompido. Déjenme decirles que nuestros padres, en su mejor intento, quizá nos dieron una formación, un camino, pero no lo es todo. Estoy seguro que lo que piensas no es todo lo que te enseñaron tus padres. Bueno, fuera en algunos. Pero ¿de dónde adquiriste todo lo demás? Es más, ¿alguna vez tu padre te dijo y tú le dijiste a tus hijos o les has dicho, ¿por qué no haces lo que te digo? ¿Verdad? Quiere decir que entonces están adquiriendo algo más de otra parte y no completamente de los padres, ¿no es cierto? Hay una forma de pensar que están adquiriendo, un criterio personal que viene o se crea a partir de una formación en casa, pero también de una cultura. ¿Sí me explico? Y también de vivencias o experiencias que pasaron. ¿Sí me explico? Quiere decir, aquella persona que nació y creció en un basurero, ¿cuál va a ser su forma de pensar con respecto a la vida? Con respecto a metas. ¿Están conmigo? Sí. Y se los digo porque estuvimos trabajando, mi cuñado lo sabe, años con una organización que se llama Unión Bíblica de México, y íbamos a los basureros y trabajamos con gente en basureros. La cosa no era irles y predicar solamente el evangelio y que recibieran al Señor y ahí nos vemos. No, era dar un seguimiento para que hubiera una transformación en todos los sentidos. ¿Sabes por qué? Porque su forma de pensar era tan horrible que se sentían nada, se sentían basura y se sentían como extraterrestres, fuera de todos los demás humanos. Eso es lo que empezaron, no lo que empezaron, eso es lo que pensaban porque nacieron en un lugar y crecieron ahí. No sé si me explico. Quiere decir que los pensamientos que muchas veces traemos o se adquieren no fue nada más porque tus padres te dijeron, ay, aquí te tocó vivir y así te la vas a pasar. No, aunque los padres le échale ganas, mira, algún día ya no vas a ser como yo, tal vez vas a ser un buen pepenador y vas a ganar más que yo. Y tal vez el chico, porque lo vivimos, decía, no, pues aquí no se puede, no, yo igual que mi papá y aquí, y pues, ¿hasta dónde los iba a llevar ese pensamiento? ¿Sí me explico? Una persona que fue afectada desde su niñez, ¿recuerdan la historia de Mefiboset, no? O sea, fue sin querer que la que lo cuidaba se lo lleva corriendo y se le cae sin querer, y queda lisiado de ambos pies, dice la Biblia. Y vemos que cuando creció incluso ya tenía hijos, ¿no? Y se apartó totalmente y fue a dar a un lugar que se llama Lodebar, que también su significado es de lo peor. Pero lo peor es que este hombre tenía o había adquirido un pensamiento muy diferente al que
hubiera tenido si no hubiera estado en esa condición. Este hombre se sentía, ¿recuerdan cómo? Perro muerto. Él dijo, ¿por qué te fijas en un perro muerto como yo? O sea, perro muerto. Ya, tan solo compararse con un perro está feo, eso, ¿no? Un perro muerto, ¿los han visto? Inflados, feos, y apestan. ¿Cómo se sentía este hombre? ¿Sí me estoy explicando? Sí. ¿A qué voy con esto? Y vas a decir que tiene que ver con quitar los velos. Los velos vienen a ser esos pensamientos, esa mentalidad que traemos por default, de donde quiera que vengas, del trasfondo, la familia que vengas. Nadie aquí puede decir, yo estoy en la razón porque mi papá me lo dijo. Es uno de los grandes conflictos en el matrimonio. Él quiere educar a los hijos de una manera, ella de otro. ¿En base a qué? No, es que a mí mi papá, mira, por eso soy un hombre cabal, ¿eh? Mi papá me agarraba con el cable de la plancha. No, mira, si me vieras, parecen latigazos. Y como si fuera algo así. Y en realidad el hombre está tan lastimado en su corazón por esos recuerdos. No quiere decir que haya sido lo mejor. Y la mujer todo lo contrario. A mí nunca me pegaron, ni me gritaron, ni me dijeron nada. Y quién sabe cómo sea, ¿verdad? Cada uno como que, no, es que así es como debe ser. ¿Por qué? Es en base al pensamiento que tengo ya por default. Pero en realidad tenemos algo que se llama Dios y su palabra, que son nuestra verdad absoluta. Ni tú ni yo, ¿qué dice Dios acerca de eso? Eso debería ser, ¿no es cierto? Pero bueno, para los que se van a casar, felicidades. Formas de ver las cosas. Tenemos que quitar estos velos, porque el reino de Dios y la revelación del Espíritu no se pueden recibir si venimos con prejuicios. ¿Sí me está escuchando? Si no quitamos esos velos de nuestra mente, si no quitamos esos velos, nuestra forma de ver las cosas, si no dejo de decir, no, este es mi criterio personal, esto es lo que yo creo y así debe ser. Si no quitamos eso, no podemos recibir el mensaje del reino de los cielos. No podemos percibir y recibir lo que Dios quiere enseñarnos si traemos prejuicios y tratamos en esos prejuicios de tratar de interpretar a Dios y su palabra, lo que Él trata de decirnos. ¿Sí me explico? ¿Están conmigo o no? Si no me entiende, no levante la mano al rato, porque si no... Quitar los velos. Quitar los velos. ¿Qué es quitar el velo? Di conmigo, eso se llama revelación. Y dijimos, esto es transformación ¿por qué? Revelación. Alguien que sabe de fotografía aquí entenderá mejor. La revelación es algo que está, pero sin ser descubierto. Todavía cuando hay que revelar algo, se necesita un proceso. Di conmigo, proceso. Y en ese proceso, ese fotograma necesita ser metido a un proceso, en unos químicos, pero debe ser expuesta a una luz diferente, una luz infrarroja, ¿verdad? ¿Sí sabían? Bueno, si no ya lo saben.
Y empieza un proceso por el cual lo que estaba ahí sin verse empieza a ser revelado. Y es entonces que viene esa, y antes llamábamos eso, ahorita ya con las cámaras digitales no, pero antes, ay, ¿vas a revelar el rollo? ¿O no decíamos así? ¿Por qué? Ahí estaban las fotos que habías tomado, ¿estás seguro que sí? Pero no las podías ver, necesitabas llevarlos a un proceso para que entonces pudieran ser reveladas. ¿De qué sirve que tengas las fotos en un carrete si no las puedes ver? Si no te es revelado. ¿De qué sirve que tengamos a Dios y su palabra si no hay una Revelación. No sé si me explico. Sí. Te quedarías con las ganas de ver tus fotos en la playa o las fotos de tu familia o aquello en un simple carrete que no puedes disfrutar. Así que para la revelación se necesita un proceso. ¿Hasta aquí vamos bien? Entendemos entonces, debemos quitar nuestra manera de pensar lo que traíamos como un concepto personal. No te va a servir si necesitas entender una verdad de Dios. ¿Me explico? Y si no entendemos eso, no va a haber una transformación, porque no ha habido una revelación o no ha sido quitado el velo. Revelación es una palabra en griego que es apocalipsis. No es apocalipsis, apocalipsis, y significa descubrir, manifestar o correr el velo. Descubrir, manifestar o correr el velo. ¿Te das cuenta? ¿Hasta aquí me están entendiendo? Número 3, ya casi termino. Número 3, o tercer principio para ser transformados: vivir en la libertad del Espíritu. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde habita el Espíritu de Cristo? Incluso la doctrina de algunos cantos han estado mal. Y bueno, hay un montón de cantos que conocemos desde hace años, ¿verdad? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, ¿verdad? Hay libertad. Chan, chan. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Bueno, los que tienen un poquito más de 30 años, quizá 20. Y es una gran verdad, pero cuando pensabas, bueno, ¿dónde está el Espíritu de Dios? La pregunta era, ¿dónde está? No se cantaba, ¿dónde está? Y como buscándolo, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Y a veces pues decía, aquí está el Espíritu, ¡ah, qué padre! Y salías de la puerta y ya no estaba, o sea. Pero la Biblia nos enseña que tenemos el Espíritu de Cristo. Gracias. Tenemos el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios. ¿Dónde habita? Se supone que nosotros, ¿no? Quiere decir que aquí es donde debería haber. Y de repente pensamos que el Espíritu no está, por eso se cantan canciones pues fuera incluso de lo que creemos. Ven Espíritu, ven. Muchas canciones que ven y algunos que dicen, no, démosle la bienvenida al Espíritu Santo, y suena muy lindo, muy educado. Pero la pregunta es, ¿cuándo se salió?
¿O está de visita? ¿Me explico? Estamos en contra de lo que enseña la palabra de Dios cuando dice que el Espíritu de Dios habita en nosotros. No tenemos por qué darle la bienvenida porque habita, a menos que sea visita, dale la bienvenida. Pero si es habitante, habita y listo. ¿No es cierto? O tú le das la bienvenida a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija cada vez que llega a la casa. Bienvenido, por favor. Seamos sinceros. No, ¿por qué? Porque sabes que habitan ahí. Pero si yo llego a ir a tu casa, sí me das la bienvenida. Hasta ahorita ha sido así. Gracias. Bienvenido, pastor, siéntate como en tu casa. Quiere decir, soy visita, por eso me lo tienen que decir. Pero alguien que vive contigo no es necesario que le digas eso, ¿cierto? Habita en nosotros. Esta es la pregunta. ¿Crees? ¿Tienes la convicción de que el Espíritu de Dios habita en tu casa? Me refiero en tu... Aquí, en ti, en ti. Entonces, ¿por qué no somos libres completamente? ¿Qué hace falta? Bueno, nos regresamos al primero. Convertirnos, una verdadera conversión. Número 2, ¿qué? Dar velo o muchas cosas que impiden que pueda seguir ocurriendo un proceso en nuestras vidas para que haya libertad. Vivir en libertad en el Espíritu, no es libertinaje. Vivir en libertad de acuerdo a sus parámetros, a sus ordenanzas, de acuerdo a lo que su presencia nos lleva a hacer. Amén. Número 4. Mirar a cara descubierta. Mirar a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. La gloria del Señor. ¿Qué es lo que tú ves cuando te ves al espejo? No falta algún narciso por ahí que, ¿verdad? Perfección, no sé. Pregúntele a mi esposa, pastor. O la otra parte, que se sienten tan feos, casi lo mismo, ¿verdad? O habemos algunos que no nos miramos mucho, sino nada más para peinarnos, ¿no? ¿Qué? Me veo la barba, pero algo me voy a peinar las cejas, el bigote. Pero ¿qué es lo primero que ves cuando te ves al espejo? Hay quienes lo primero que ven y se van a las imperfecciones. Como en mi caso, casi no me veo. Y luego me veo y, ¡ay Dios, qué me salió aquí! ¿No? Ya tengo como 13 más con esto y no sé de mí. Ya no me quiero. Pero, ¿qué es lo que ves? Lo primero que ves, ya hablando en serio, cuando te pones frente al espejo. Mis ojos bellos, no sé. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué percibes de ti mismo? Es más, ¿cómo te ves a ti mismo? Por lo regular, vemos lo superficial, ¿no es cierto? Un espejo, y no me van a dejar mentir, ¿qué ves en un espejo? A ver, los que están ahí en el reflejo de ahí, ¿qué ves? Ay, mamá. Volten ahí en la ventana, se alcanzan a ver, sí. De repente hay unos que sí veo desde aquí. Yo no tengo ese problema, gracias a Dios, pero lo que vemos son cosas, digo conmigo, superficiales. Pero aquí nos está diciendo otra cosa. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del
Señor. Mirando como en un espejo la gloria del Señor. Ahora dilo conmigo. Mirando como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué es lo que ves en ti? Lo último que vemos como en un espejo es la gloria del Señor. Y eso es lo que vas a tener también como mentalidad acerca de ti mismo y de todo lo demás. Te ves en tu propia naturaleza. Te ves como carne que eres. Por eso está haciendo una analogía. Dice como, mirando como en un espejo. No dice mírate en el espejo ni no. Pero hace esta referencia porque ¿qué es lo que ves? Te ves a ti mismo. Si ves a un espejo, no vas a ver la cara de alguien más. Si te ves en el espejo, ¿qué esperas ver? Sí, a ti mismo. ¿No es cierto? Pero cómo te ves, esa es la diferencia. Por eso, como en un espejo, quiere decir, mírate a ti mismo, refléjate, pero no en tu naturaleza, sino, ¿qué? La gloria del Señor. Yo hubiera dicho, no sé. Porque el Señor nos está llevando a no vernos en nuestra naturaleza humana. Si hemos, número uno, si hemos quitado velos, paradigmas, formas de ver las cosas, si vivimos en libertad en el Señor por causa de su Espíritu en nosotros, entonces podemos vernos a nosotros mismos reflejados, pero en su gloria, en su gloria. No es cualquier cosa, mi hermano. Es como Él nos ve, no como tú te ves. Por eso hay mucho religioso que intenta verse sin ya nada o en una completa perfección, porque pensamos que eso es lo que yo quiero que Él vea de mí. Pero ¿qué ha hecho en nosotros? No se trata, y no estoy diciendo que pequemos, estoy diciendo a aquellos que se sienten gusanos nada más por cualquier cosa. Pero si caminamos en el Señor, mírate como Él te ve, ya no en tu naturaleza. Si hemos sido convertidos, si hemos adquirido la mente de Cristo en nosotros, y si su Espíritu habita en nosotros y hay libertad, entonces podemos vernos de acuerdo a su gloria, a lo que Él ha hecho en nosotros y ha formado en nosotros. ¿Me estás entendiendo? Así que la revelación trae transformación. ¿Qué trae la revelación? Y la revelación no es información. Alguien pudiera pensar que revelación es información. Hay mucho erudito, hay muchas personas que leen, pero el leer no te va a traer revelación. Porque la revelación no es información. La revelación no es información, sino el entendimiento de la palabra. Quiere decir, lo que está detrás de las letras negritas que puedes ver. ¿Cuántos no han leído este libro? Es más, en la universidad, los que estudian filosofía lo leen. Los que estudian poesía la han leído. En muchas carreras se ha leído la palabra de Dios. ¿Y eso qué? Eso no ha traído una revelación que produzca una transformación. Solamente han leído las letritas y algunos lo ven como historia, algunos lo ven como poesía, algunos libros, otros lo leen como un libro más.
como literatura, porque no ha habido una revelación que produzca una transformación. ¿De qué sirve? Se los he dicho muchas veces, mismo Satanás conoce las escrituras. ¿Y eso qué? ¿Ha traído una transformación a él? Obviamente no. Así que la letra no hace nada. Es la revelación que pueda haber de su palabra que va a traer transformación a nuestras vidas. ¿Hasta aquí vamos bien? Y la revelación proviene del Espíritu de Cristo que habita en nosotros. Por eso es necesario esa conversión. ¿Sí me estás entendiendo? Porque es importante la primera o el primer principio para una transformación en nosotros. No podría haber nada de esto si no hay una conversión. El propósito del Espíritu es llevarte a toda verdad, ¿no es así? El Espíritu nos guía a toda verdad. No va a haber confusión. Por eso el mensaje, recuerdan, de Juan el Bautista y de Jesús fue arrepentidos. Di conmigo, arrepentidos. O sea, nuestra ya contemporáneamente, arrepiéntete, ¿verdad? Arrepiéntanse. ¿Por qué hablaban de arrepentimiento? ¿Por qué se hablaba de arrepentimiento? Por lo que ya hemos hablado. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento, metanoia, meta, cambio, nois, dirección, rumbo o pensamiento. Y conmigo, cambio de pensamiento o mentalidad y cambio de dirección. Pero en realidad es cambio de mente o de pensamiento. ¿Por qué comienza por ahí Jesús? Debe haber un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Cambia tu forma de pensar, porque si cambias tu forma de pensar, va a cambiar tu forma de vivir. Estoy hablando de una forma de vida. No estoy hablando de costumbres. Estoy hablando de una forma de vida. Si cambias tu forma de pensar, si cambias tus pensamientos, cambia tu forma de vida. ¿No es así? Por eso podemos ver a gente que hacía algo muy... Mi papá de repente anda contando su historia o parte de su historia de vida de que, bueno, siendo un hombre de un poquito más de 1 metro, ¿no?, por decirlo así, o sea, está chaparrito, mi hijito, lindo, pero pesaba poco más de 100 kilos, creo, o sea, estaba bastante robusto. No fue sino hasta que empezó a tener problemitas así, y ya respiraba así, no podía dormir y todo eso, que iba con el médico y bueno, tuvo que primero trató de cambiar hábitos, y créanme que fracasó. Por eso arrepentimiento no es cambiar tu moral. Arrepentimiento no es cambia lo que haces. Porque ¿de qué sirve que cambies lo que haces si no ha cambiado tu mentalidad? Tarde o temprano va a ser lo mismo y ni vas a entender por qué. No va a haber una convicción, pero cuando cambias tu forma de pensar, adquieres una convicción
y te lleva a un cambio de todo lo demás. Aunque mi papá trataba de hacer eso, no lo lograba. Se cansaba, volvía a lo mismo, hacía dietas, regresaba a lo mismo, hasta que empezó a entender por qué no era bueno. Empezó a cambiar su forma de pensar con respecto a esto. Y entonces, ahorita lo ven y ya saben que está más flaco que yo, ¿no? Y ya es una forma de vida en él, aunque tiene 60 años. Se cuida, no por otra cosa, sino porque cambió su manera de pensar. Quizás sea un ejemplo medio tonto, pero como esto, tantas cosas en nosotros. Si no hay primero un cambio de mentalidad en nosotros, ni siquiera podríamos decidir para una conversión. Escúchenme bien, porque cuando nos vemos en ese espejo, deberíamos ver a Cristo en nosotros. No hay justificación para seguir viviendo vidas no abundantes, no plenas, mediocres, en otras palabras. Cuando tenemos la oportunidad verdaderamente de poder vivir bien en Cristo Jesús. ¿Me explico? Ya voy a terminar, 3 minutos. Solo quiero que quede bien entendido. La transformación, la revelación, trae transformación. Trae transformación. El proceso nos lleva a ser como Cristo. Romanos 8:29, Colosenses 1:15 y el verso 18 también nos habla, escúchame bien, de lo que Cristo quiso hacer, su intención original. Y con esto termino. Pero en estos pasajes habla de Cristo, o se habla de Cristo como el, di conmigo, primogénito. Primogénito. ¿Sabes qué es un primogénito? Puedes tener la idea, pero en el original, en lo que fue escrito en la Biblia, ustedes saben, y vamos al original. ¿Por qué? Porque lo que para nosotros ahora en nuestra cultura es una palabra y nos viene solamente por lo regular una cosa a la mente, en el original, en el arameo, el hebreo o el griego, hay varias definiciones porque era todo un concepto. Una palabra era un concepto, ahora una palabra nos dice una cosa, ¿no? Dices feo, es feo. Pero antes decías feo y significaba varias cosas, era todo un concepto y necesitamos entender el concepto de una sola palabra muchas veces para entender mejor, para que haya un entendimiento. Por eso es que vamos al original, ¿ok? Para los que pensaban que lo hacíamos de forma religiosa, no es así, sino para un mayor entendimiento. Y entonces, Cristo es revelado aquí como el primogénito, el primero de muchos, pero en el original es una palabra que es prototokos, de ahí la palabra prototipo que conocemos, viene del griego prototokos, que es primogénito, pero quiere decir producir a partir de una semilla. ¿Estás entendiendo lo que digo? Producir a partir de una semilla. Eso es prototokos con K. Significa entonces prototipo o molde. En otras palabras, cuando el Padre está diciendo y revelando, Cristo fue el prototokos de muchos, está diciendo, estoy expresando mi voluntad, mi propósito, y Él es el primero de muchos. Lo que tienes que ver en ese espejo es a Cristo en ti. Te tienes que ver como lo que el Padre pensó que fuéramos. Yo gritaría de
emoción si fuera tú. No, pues sí. Padre de gloria, no sé qué necesitamos a veces. Quiere decir, no puedes ser una mariposa viviendo como una oruga. Quizá en el momento eres una oruga, pero tu razón de ser es ser una mariposa. Y en otras palabras, el Señor diciendo, eres una mariposa, pero te comportas todavía como oruga, como cuando estabas en otro tiempo. ¿No es cierto? Mírate, ya tienes alas y sigue ahí. O sea, teniendo alas y no vuela, no se suelta de la ramita y se comporta como oruga y sigue ahí todo así. Cuando tiene alas para volar ya y se ve diferente y hubo una transformación, se supone que lo lleva a vivir de forma diferente. ¿Me explico? ¿Cómo te puedes ver? Y hablando de esto, de gloria en gloria, no puedes ir a otro nivel con el mismo estándar que tienes. No podemos ir a otro nivel, a otra gloria, si tenemos el mismo estándar que teníamos hace 10 años. ¿Cuál es tu estándar de vida que tienes? ¿Cuál es tu estándar de santidad que tienes? ¿Qué has pensado todo este tiempo? ¿A dónde has pensado llevar a tu familia? Ya no puedes darte el lujo de tener el mismo estándar porque no vas a pasar de ahí. El Señor te quiere llevar a otro nivel, a otra gloria, pero si tienes el mismo estándar, no es posible. Y aquí sí se acabaron los amenes, pero es la verdad. Debemos entonces levantar el estándar de acuerdo a los estándares no que me plazcan a mí. Los que están aquí es un libro que está repleto de estándares que provienen del reino de los cielos y están hechos para nosotros, para vivir en plenitud. Así que cuélgate de ese estándar y llega a Él. No lo rebajes. Debemos llegar a esos estándares. Y entonces eso va a hacer que subas de nivel, ¿no es cierto? Si bajas el estándar, ¿qué pasa? ¿Te moviste a otro nivel? No. Pero si te cuelgas del estándar y haces lo necesario para llegar ahí, entonces creces y te mueves a otro nivel. Y entonces vamos a dejar una gloria para ir a otra. ¿Amén? Ningún problema, ningún conflicto puede resolverse en el mismo nivel de pensamiento en que se creó. Unas personas comenzaron a vivir ciertas circunstancias cuando pensaban de cierta manera, cuando tenían un estándar diferente, pero ahora que ha sido levantado se supone que tenemos una naturaleza, una mentalidad diferente. No puedes ver ese conflicto, entre comillas, como lo mismo. ¿Sí me explico? No puedes verlo ni resolverlo en el mismo nivel en el que estabas o lo percibías. Si no, posiblemente jamás podrás pasarlo. Necesitamos subir nuestros estándares, cambiar o ser transformados, más bien, ser transformados. El problema es que algunos no quieren transformación. ¿Cuántos dicen amén? Dos que tres por ahí sí, o fueron despistados o fueron sinceros. Pero algunos no quieren transformación, sino quieren remiendos. Esa es la verdad de la iglesia muchas veces.
Algunos prefieren algo superficial a que pueda haber una transformación desde lo profundo, desde la raíz. Estamos siendo llamados, y precisamente Romanos 12:2, recordarán lo que hice. Dice que ha de haber una transformación por medio de la renovación. Di conmigo, renovar. Renovar. Allá atrás, digan renovar. Renovar. Esto es para todos, renovar. Renovar. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento es como va a haber una transformación. Y no puede venir si no hay una revelación de eso. Hemos sido llamados a renovar, no a remendar. Pero que es más fácil a veces. Hay una cocinita y ya listo. Facilito. Renovar es hacer o volver a ser nuevo. Y sabes cómo funciona esto, ¿verdad? De repente hemos visto que cuando había una Urrera y llegó un Walmart, aunque ya estaba la estructura y le podía servir, no quisieron. Dicen, no, todo para abajo y vamos a hacerlo de acuerdo a nuestros estándares. No podemos rebajar nuestros estándares y confiar demasiado. Tenemos que volver a echar cimientos y levantar y construir otra vez, pero es pérdida de ellos, no lo ven como pérdida. No son tontos, pero era necesario y es necesario, y si lo hacen ellos, y es una manera de darnos cuenta, es mejor renovar, hacer nuevo todo desde los fundamentos, desde lo que nadie puede ver. No remendar, no solamente irse a lo superficial, renovar, hacer lo nuevo de nuevo. Así que algunos no quieren transformación, sino solamente remiendos. Pero ¿hay alguien aquí que esté pasando procesos? Démosle gracias a Dios, porque el proceso es necesario, y en este proceso va a haber algo importante a lo cual Dios te va a querer llevar. Dios quiere que recuerdes cómo te ve Él y su intención original. Cristo, el primero de muchos, siendo glorificado. Cristo siendo el prototipo para que todos nosotros lleguemos a su nivel. No es de la noche a la mañana, pero es una decisión que comienza desde el inicio. Decido, Señor, renovarme todo y necesito ser transformado. Y si es necesario aún reiterar nuestra conversión, que así sea. Necesitamos entonces, como dice, pero cuando se conviertan al Señor, y el Señor se lo tenía que hablar a su iglesia constantemente. ¿Cómo se puede hablar a la iglesia acerca de conversión si ya se convirtieron alguna vez? Porque conversión va más allá que tan solo aquella vez que dijiste, Señor, te acepto en mi corazón y ya. A veces incluso se olvidó eso. Olvidaste el momento en el que aceptaste a Jesús y hubo una conversión en ti. Pero hoy necesitamos convertirnos al Señor. Quitar los velos, estructuras en la mente que traemos. No es que si no es así, no es que yo no me siento bien, no es que yo tengo esta estructura porque así me fue enseñado, porque así se hacía. No es por tradición, por imitación ni por imposición, sino por convicción, y la convicción viene por el entendimiento.
y la revelación viene por el entendimiento de la palabra. Amén. Algunos se me quedaron mirando con cara de what, pero espero que me hayan entendido. Si alguien entendió, entonces creo que podemos tomar decisiones hoy, a menos que no se quiera y quieras vivir tu vida pues igual. Pero yo soy el primero que sé que necesito seguir siendo transformado y por eso necesito de su revelación. ¿Sabes que necesitas revelación de Jesucristo para ser transformado? De su palabra y de su persona. Revelación para que haya una transformación en nosotros. Lo vuelvo a repetir, no esperes cambios por sucesos, espera una transformación por el proceso. Cierra tus ojos, por favor, ¿dónde estás? Padre, tú conoces nuestro corazón. Tú sabes si alguien ha estado anhelando ciertos cambios en su vida. Cambios que esperamos por medio de sucesos, por medio de situaciones externas y superficiales, que jamás traerán algo más sino un cambio superficial. Pero tú, Señor, requieres que nosotros haya una transformación desde el corazón, una transformación desde lo más profundo, Señor. Y yo reconozco que necesito seguir siendo transformado por ti. Señor, recordamos a Saulo de Tarso. Él pensaba estar haciendo las cosas bien y pensaba estar sirviendo de la manera correcta. Él era fariseo de fariseos, cumplidor de la ley, era celoso de tus mandamientos, pero no había tenido la revelación de ti. Jesucristo, fue hasta que se encontró contigo, o hasta que te encontraste con Él y te revelaste a su vida, que hubo una transformación en Él, en su cambio de mente, su cambio de pensamientos, pero también, Señor, en lo más profundo, de tal manera que incluso lo que Él más amaba y lo que tenía por ganancia, llegó a decir que lo tenía ahora como basura, por ganarte a ti. Señor, necesitamos conocerte. Si hay alguien que sabe que ha necesitado algo más, tu espíritu, tu alma, hay algo que ha estado anhelando, cambios. Tú sabes que dentro de ti hay algo que clama y te dice: cambia, ya no seas igual. Pero has estado esperando el acontecimiento indicado para que esto suceda. No, iglesia, no va a suceder. Deja que el proceso te traiga transformación, la revelación de Jesucristo a tu vida. Y si hay alguien aquí que no esté conforme, dice Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quitemos los velos que traemos, criterios personales, formas de pensar, puntos de vista en base a nuestro humanismo,
alguien aquí que necesite reiterar esto, una verdadera conversión o una nueva naturaleza en Cristo Jesús una vez más, no te dé pena, deberíamos de asegurarnos constantemente de esto. Que no lo hiciste alguna vez solo por emoción, que no lo hiciste alguna vez solamente por imposición, por tradición, por imitación. Hazlo por convicción ahora. Si sabes que necesitas esa revelación de Jesucristo a tu vida para que haya una transformación en ti, en tu familia, entonces de manera voluntaria, ponte de pie donde estás, ahí en tu lugar, reconociendo y diciendo: Señor Jesucristo, reconozco, Señor, que sigo necesitando ser transformado. No modifiques algo en mí, transfórmalo, renuévalo, tira todo lo que necesites ser tirado para que vuelva a ser construido, Señor. Transfórmanos, Señor. Nadie dijo que los procesos sean fáciles. No son permanentes, pero son necesarios. Si te levantaste, no te levantes por levantarte. No me mires ni siquiera. Piensa en por qué te levantaste. No te levantes nada más porque el de al lado se levantó. Te dije, hazlo por convicción. Solamente si has entendido que necesitas una transformación, algo más allá que un cambio externo, una transformación desde dentro. Si dejaste de sentir lo que sentías, si dejaste de estar apasionado por Dios, si ni siquiera has estado seguro de una genuina y verdadera conversión, hoy dile: Señor, necesito estar seguro de que he sido una nueva criatura en ti. Así que una vez más, como comenzamos, entrégale tu corazón, entrega todo lo que eres. Al principio le decíamos: todo lo que soy es tuyo, Señor. Me entrego a ti. Una vez más, entrégale todo tu ser. Soy tuyo, Señor. Transfórmame. Perdóname, Señor. Hoy decido cambiar mi manera de pensar y me arrepiento. Me arrepiento, Señor. Reconozco que traía algunos prejuicios, algunos pensamientos de cómo deberían ser las cosas, de lo que esperaba. Y muchas veces fui decepcionado, muchas veces, Señor, he estado insatisfecho por lo mismo. Ni siquiera conmigo mismo. Si ha habido alguien que ha estado y ha vivido insatisfecho, sé directo con Dios. Sé sincero y dile: Señor, me he sentido insatisfecho.